Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidas de nuevo a este capítulo que seguiremos con la idea del estudio sobre la Sunna. Continuamos en esta sección con las narraciones de la Sunna profética o la llamada Sunna profética y su relación con el honrado Alcorán, así como con la autoridad de estas narraciones. Como les mencioné anteriormente y como les recordé una y otra vez, este tema lleva consigo muchos conceptos y conlleva numerosas decisiones normativas jurídicas que creemos que contribuyen a abordar la realidad de la umma o la comunidad. Pasemos ahora al concepto de ata'a o la obediencia y el concepto del seguimiento, ¿vale? Es decir, el ittiba'. Dice Dios exaltado sea: seguid, obedeced a Dios y al mensajero. En primer lugar, debemos entender que la obediencia implica la presencia simultánea del obedecido y el obedecedor, cuando se trata del término ta'a y atío ta'atan. Dios glorificado sea no puede ordenar a un ser vivo que obedezca a un muerto. Este es un principio fundamental. Allah no puede ordenar a un vivo que obedezca a un muerto. La obediencia exige la presencia simultánea del obedecedor y del obedecido, ya que la obediencia está relacionada con la normativa y las órdenes y las directrices. En cuanto al seguimiento, el seguimiento puede seguir a alguien que ya ha muerto, como Dios cuando dice: y te revelamos, sigue la vía de Abraham, quien era unitario. Aquí utiliza el otro término, ittiba' Ibrahim, es decir, sigue a Abraham. Y no dice ate Ibrahim, no dice obedece a Abraham. Abraham ya no está vivo, está muerto. No le dijo que obedeciera a la vía de Abraham, ya que de haberlo dicho habría sido un error, pues implicaría la presencia de Abraham en vida. El seguimiento puede referirse a quienes vivieron anteriormente, incluso si están muertos, porque el seguimiento al ittiba' se da en el método y en la conducta, no a la persona en sí. No se esperan directrices directas de esa persona. Sin embargo, la obediencia a ta'a requiere la presencia simultánea del obedecedor y del obedecido, ya que está relacionada con las normativas, directrices y órdenes. Entonces, la conclusión: todas las leyes que encontramos en el libro de Dios, exaltado sea, que nos ordenan obedecer al mensajero, debemos entender que el concepto de mensajero implica que está vivo y no ha muerto. Quien ha muerto es el profeta, la paz sea con él. Ahora surge la pregunta: ¿hay una diferencia entre el profeta y el mensajero? ¿Cuál es la relación entre ellos? De acuerdo con el nombre y la descripción, en el Corán no encontraremos ni una sola ley que ordene obedecer al profeta, porque esto implicaría que el profeta está vivo, pero el profeta, la paz sea con él, ha pasado a la compañía del más alto. Por lo tanto, el concepto de mensajero es el que lleva el mensaje y la misión del emisor al destinatario. Este es el mensajero, el portador del mensaje. Por eso el Corán limita la tarea del mensajero diciendo: no tiene el mensajero más deber que transmitir claramente el mensaje. Aquí encontraremos la negación y la excepción que indican la exclusividad, donde la tarea principal del mensajero es transmitir el mensaje y nada más. ¿Qué transmite? Transmite el mensaje que lo describe como mensajero. La pregunta es: ¿tiene el mensajero, la paz sea con él, otra tarea además de transmitir? ¿Su función se limita solo a la transmisión? ¿Es simplemente un cartero, como nos acusan nuestros detractores? ¿Es como una paloma mensajera, es decir, nos entrega el libro y se detiene ahí? ¿No tenemos ninguna relación con esta función aparte de que se nos transmitió el mensaje? Sí, tiene otra función, que es recitar las leyes de Dios para la transmisión, lo cual es acordado, así como enseñar el libro y la sabiduría. Pero la gran pregunta es: ¿a quién? ¿Es para aquellos a quienes fue enviado? Y aquí puede estar la conclusión impactante que podrán muchos conceptos, mejor dicho, que pondrá muchos conceptos pata arriba cuando entremos en los detalles sobre el concepto de delegado y mensajero. Bien, entonces, el mensajero es el portador del mensaje de la entidad divina que envía al destinatario, y los encontramos
en el Corán con un mismo ámbito, inseparables, porque el mensajero no se llama mensajero a menos que esté portando un mensaje. El mensaje es la revelación coránica. Lo sorprendente es que si vamos al Corán encontramos la expresión Allah y su mensajero es más digno de ser complacido. No dice complacidos ambos, para que la gente no confunda el concepto de obedece a Dios y obedece al mensajero. La repetición del verbo obedecer llevaría a una separación completa entre Dios y el mensajero. Lean otra vez estas tres aleyas. Allah y su mensajero es más digno de ser complacido. Y no dice complacidos ambos. En otra ley dice, y quien obedezca a Dios y a su mensajero y transgreda su límite, bien, es decir, transgreda, no dice sus límites de ambos, de Dios y su mensajero, sino los trata como un solo. Tampoco habla en dual. Ellos son uno, un mismo ámbito. Dios y su mensajero es una sola cosa. Y quien obedezca a Dios y su mensajero y transgreda su límite, no dice sus límites en dual. Entonces son un solo ámbito. Oh vosotros que transmitís paz, responded a Dios y al mensajero cuando os llame a lo que os da vida. No dice cuando os llamen, sino solamente se usa el ámbito único, que es el singular. Dios y su mensajero es una sola cosa. De aquí podemos entender la expresión de Allah. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos percibir a Dios, exaltado sea, para obedecerle, excepto a través de lo que trajo el mensajero como mensaje. Por lo tanto, la condición de obedecer a Dios solo se logra obedeciendo al mensajero, en el sentido de obedecer a las órdenes, directrices y guía que llegaron en la revelación coránica y que el mensajero, a pasar con él, nos transmitió. Si queremos lograr la obediencia a Dios, debemos alcanzarla a través de la obediencia a lo que el mensajero, la pasé con él, ha transmitido. Y quien obedece al mensajero obedece a Dios. Por lo tanto, estos versículos o estas aleyas hablan de la originalidad en la normativa o directriz y la representación en la transmisión. ¿Qué significa esto? De forma más simple, es decir, ¿qué significa la originalidad en la normativa y la representación en la transmisión? Sin filosofar mucho y de manera simple, cuando la ley dice obedecer a Dios y obedecer al mensajero, significa que debemos obedecer a Dios como el legislador original, el que crea las normas y la guía y la inspiración, ya que Él es el autor del mensaje. Y debemos obedecer al mensajero porque Él es quien transmite dicho mensaje. No podemos obedecer a Dios directamente sin el canal del mensajero sin el canal del mensaje que el mensajero, la pasea con él, ha comunicado. Este es el concepto de obediencia en el Sagrado Corán. Si vamos a la Sura At-Talaq, encontraremos la siguiente ley: recordatorio y mensajero. Sabemos que el recordatorio se refiere al Corán. Dios describió este recordatorio como un mensajero. Por lo tanto, es eterno y está vinculado a la vida del que no muere, Dios Todopoderoso. Así que el Corán es un recordatorio que también es un mensajero. Nos detenemos en la segunda función que mencionamos al inicio de este episodio, y que es la función de enseñar el libro y la sabiduría, además de la transmisión. Hay un punto sutil. La enseñanza de la sabiduría no se menciona separada de la enseñanza del libro. En otras palabras, las aleyas no dicen les enseña el libro y les enseña la sabiduría, sino que ambos se presentan en un mismo ámbito y contexto. Esta sabiduría se deriva de la enseñanza del libro. Este concepto nos aclara un asunto de suma importancia, es decir, la enseñanza del libro y la sabiduría. ¿Estamos nosotros encargados de esta tarea? Estoy hablando de la era posterior al final de la profecía, o lo era después de la conclusión de los mensajes divinos. Tú y yo, personas de hoy, estamos encargados de obedecer la enseñanza del libro y la sabiduría transmitida por el mensajero a través de sus palabras, acciones y aprobaciones de aquella generación, ¿o es que el papel del mensajero para nosotros es simplemente el de un transmisor del mensaje y nada más? Aquí es donde se encuentra el campo de batalla donde se libra el enfrentamiento entre aquellos que abogan por aferrarse al honrado Corán
y aquellos que defienden la adherencia a las narraciones de los hadices como una fuente y revelación secundaria que explica el Corán, a la que llaman tradición. En el próximo capítulo, si Dios quiere, entraremos directamente en la diferencia o en la diferenciación y distinción entre el concepto de Ba'ath, es decir, delegado, y el concepto de Irsal, mensajero. Y esta diferenciación tendrá implicaciones en muchísimos conceptos. Y hasta el próximo capítulo os dejo bajo la protección y la gracia de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.